あれからずっと眠り続けているね。君のお母さんと話をした。君を愛していた。Monster es un manga con una densa historia y personajes muy detallados. Este es su punto fuerte, ya que los personajes son quienes hacen que la trama sea tan entretenida de ver. Te das cuenta de las motivaciones, personalidades, decisiones e interacciones que hacen entre ellos. Monster es un thriller policíaco basado alrededor de dos personajes, Kenzo Tenma y Johan Liebert. Por obvias razones estaremos haciendo spoilers del anime, así que si planeas verlo te recomiendo que le des una oportunidad. Si no, pues quédate y hablemos de esto. La última escena de Monster es una cama vacía, con el rastro de presión de un cuerpo que acababa de acostarse en ella, el cual se intuye es Johan. Es un final abierto, donde cada quien puede pensar en su propio final, pero lo divertido es especular las posibilidades que pudieron ocurrir. Para ello debemos explicarnos cómo fue que Johan llegó a esta cama. Al final de Monster, la persecución continua de Kenzo hacia Johan termina en una catástrofe dentro de una pequeña ciudad llamada Rugenheim. Es un panorama rojo, completamente envenenado de miedo debido a actos despiadados orquestados por el mismo Johan. En el clímax del altercado, Johan se encuentra cara a cara con Tenma. Como dije anteriormente, este anime se caracteriza por sus personajes. Y hasta este momento habíamos conocido a Tenma como un hombre gentil, altruista y motivado por el bien común, pero sobre todo con una tremenda fe a la humanidad y creyente a la bondad humana. Él mismo dice que ninguna vida vale menos que la otra, ya que todos somos humanos. Por lo tanto, la misma historia y azares del destino pusieron a prueba las creencias de Tenma. そうだろ。そうじゃない。医者は人の命を救うのが第一だ。人の命は平等じゃないんだもの。違う。命に上下なんてあるものか。僕は間違ってなんかいない。 Tenma tomó la dura elección entre salvar a un niño en puertas de la muerte o al gobernador local. Cabe recalcar que él ya había comenzado la operación del niño cuando, inesperadamente, el director del hospital, el señor Heinemann, le pidió a Tenma que se dejara el cuarto donde estaba a punto de iniciar con el niño y se dispusiera directamente al quirófano del gobernador, que acababa de ser admitido debido a un trombo cerebral. Se había envuelto de recuerdos donde le habían dado una orden similar que le llenó de arrepentimiento. Se decidió salvar al niño, dándole el trabajo de salvar al gobernador a otro cirujano, con el argumento ya dicho de el valor de la vida de las personas es el mismo. Este niño que salvó era Johan Liebert. Johan es la antítesis de Tenma. Es el personaje a quien se le adjudica el seudónimo de monstruo que la serie misma lleva. Porta un semblante afable a la vista que muestra serenidad, inteligencia y belleza, pero que es una mera superficie. En realidad es un asesino sin remordimientos, nihilista, manipulador, sin rastros de humanidad, capaz de introducirse en el interior de todo tipo de personas, capaz de lavar sus cerebros y manipularlos a voluntad propia. Tenía dos maneras de meterse a la cabeza de un individuo. La primera era convertirse en el centro de su mundo. Me refiero a que les hacía encontrar valor a su vida, proporcionarles un hombro que les entendiera y así conseguir una guía para intentar llenar sus vacíos internos. Otra forma que utilizaba era a través de manipulación a su entorno, hacerlos dudar completamente de sí mismos y de su existencia preconcebida, a tal punto de corromper y cambiar completamente su criterio preestablecido, para así darle uno nuevo. Johan estaba obsesionado con un libro de ilustraciones, pero no era el del niño del árbol o One Piece. Él veía uno acerca de un monstruo sin nombre, y por destino o algo compartían una historia muy similar. Vagaban en un mundo en busca de un hombre. La historia relata el viaje de un monstruo,
el cual desea llenar un vacío. Este vacío yace de su falta de nombre. El monstruo se divide en dos, para que ambos busquen apropiarse de un nombre. Durante su búsqueda de sentido, va devorando gente del pueblo, consiguiendo así varias caras. Al final, no logra saciar su vacío, terminando con la vida de su alrededor, incluyendo su otra mitad, quedando así sin nadie que pueda reconocer su último nombre. Y es una pena, ya que Johan es un lindo nombre. Ahora bien, la relación inicia desde que ambos se encuentran con una ausencia de identidad. Es más, Johan ni siquiera sabe su verdadero nombre. El nombre se le otorgó un general, inspirándose en el cuento que acabamos de escuchar. ヨハン、素敵な名前なのに。ヨハン。 Él tiene un gran vacío, tejido a base de traumas, causados por experimentos inhumanos que realizaron en él a través de su infancia. Desde pequeño tenía que hacerse pasar por su hermana para que no supiesen quién era quién. Se le arrebató a su madre desde una temprana edad. Contuvo el trauma que su hermana experimentó y lo hizo suyo. Fue llevado a Kinderheim, donde él fue reducido a una entidad desechable. Básicamente, su humanidad fue aplastándose con el tiempo, creando así al monstruo que conocemos. Esta carencia de su propio ser hace que busque llenarlo con caos y destrucción, jugando con su entorno, a placer, con tal de compartir esa visión de importancia nula que le ve a la vida. El nihilismo es la creencia filosófica donde se niega que hay sentido en la vida. El bien y el mal no existe, son cosas creadas meramente por la mente del humano, donde al intentar responder preguntas con porqués, como por qué existimos o por qué la vida tiene valor, en el nihilismo se encuentra que no hay una respuesta absoluta a este tipo de preguntas, concluyendo que nuestra existencia no tiene una razón y que solo somos individuos sin propósito inherente. Claramente se basa a través de este tipo de nihilismo extremo. Lo que lo hace un antagonista tan temible es su capacidad de compartir dicha visión, inyectándose en las almas, matando los ideales y bases desde dentro que ellos mismos creían saber acerca del significado de su vida. Ahora que entendemos un poco a Johan, avancemos en la historia. Johan había jugado con Tenma. Esto empezó porque tras haberlo salvado, Tenma estaba muy enojado, debido a que esa decisión le costó un futuro de ascenso en el hospital. Frente al niño recién operado comenzó a hablar de esas personas, quejándose de lo malas que eran y que el mundo estaría mejor sin ellos. Él hablaba al aire, para desahogarse. Lo que no sabía es que Johan sí estaba escuchándolo. El niño asesinó a dichas personas con unos dulces de veneno, lo que impulsó la carrera de Tenma de forma indirecta, pero hizo que investigadores sospecharan de vuelta. Y normal suponer, porque si asesinan a tu competencia y tú subes de forma alarmante, es normal que seas el primer sospechoso. Tras unos años, Lunge, o Lunch, que no sé cómo se dice, él desde el principio sospechaba de él, pero no se llegó a nada. Dr. Tenma. Tras unos años, debido a ciertos problemas, se reavivó dicho caso, y Lunge empezó a seguir a Tenma. Tenma tuvo que huir para tratar de detener a Johan y probar su inocencia. Aquí es donde regresamos al momento del que habíamos partido. Si bien sabemos, con gato y ratón, Tenma no solamente buscó a Johan para probar su inocencia, sino que durante este periodo de persecución fue conociendo a Johan, descubrió secretos de diferentes grupos, descubrió cómo Franz Bonaparte o Klaus Poppe, quien fue el autor del cuento que antes habíamos visto, era uno de los integrantes que lideraban este experimento de eugenesia, el cual buscaba formar un líder definitivo. Descubrió todas estas migajas de pan que lo llevaron finalmente a ser una de las únicas personas, junto a su hermana Nina, que realmente lo conocían. ¿Por qué Johan quería que Tenma lo encontrara? ¿Qué ganaba él con ello?
y por qué estaba tan obsesionado con que Tenma o Nina fueran las personas que lo mataran. Creo que la razón es porque ambos eran las personas que más lo conocían. Ambos representaban su única ancla que él tenía de una identidad, quienes intentaron entenderlo y los únicos que reconocían quién era. Nina por ser su hermana y compartir varias experiencias atroces a su lado, y Tenma por seguir las pistas para encontrarlo, donde fue conociendo a los perpetradores de los hórridos experimentos que vivió. Nina ya había intentado asesinarlo una vez. Él mismo le otorgó el arma para que lo asesinase, pero Tenma lo salvó de su muerte. ¿Qué significa esto? Pienso que Nina representa el inicio de su sufrimiento. Con ella presenció por primera vez al verdadero monstruo. El monstruo es la creencia de que una vida es más valiosa que otra. Esto ambos lo observaron cuando el grupo de Franz Bonaparte hizo que la madre eligiera entre él o su hermana. Y Tenma sería su final, ya que él fue quien lo salvó, siguiendo el pensamiento de que toda vida tiene el mismo valor. Si Nina lo mata, sería un círculo por fin cerrado. Para él, la identidad de él murió al momento que ocurrió la elección de su madre, haciéndolo un final poético e íntimo que acabaría con quien lo inició inconscientemente. Si Tenma lo mata, la ideología de Johan sería la acertada. Le otorgaría el título de monstruo a Tenma que Johan ha portado durante la mayor parte de la historia, al elegir que su vida sí tiene menor valor por la destrucción que puede causar. Ambos derrotaron al antagonista en su propia manera. Nina lo perdonó. Entonces, ¿por qué se ve tan decepcionado? Es simple. Al no odiarlo, obtiene amor y comprensión, lo cual nulifica su visión de ser un monstruo irredimible. Hasta entonces Johan solo había sido un símbolo de destrucción, un arma creada para eliminar todo vínculo y lastre de humanidad. Este perdón lo destroza, porque al reconocerlo como su hermano, con ojos de compasión y amor, lo convierte en un humano que solo decidió matar y no en un demonio imparcial, removiendo su máscara de vacío existencial, demostrando que ella lo ama y que no formará parte de su final poético que tanto deseaba para validar su existencia que tanto le inculcaron. En cambio, Tenma estuvo a punto de perder contra Johan. Estaba jugando sucio al poner la vida de un niño en juego. Creo que fue un movimiento desesperado de su parte al haber perdido contra su hermana. Al menos lo último que le quedaba era su cierre con Tenma. Afortunadamente Tenma no tuvo que manchar sus manos. El padre del mismo niño fue quien se encargó de impedir que asesinara a su hijo. El modo en el que Johan sí perdió contra Tenma fue en su siguiente elección. Como si fuera un déjà vu, nos encontramos al mismo niño con una bala en la cabeza. Ahora la elección, la vida de todas esas posibles víctimas, ¿valen más que una vida que puede salvar? La conclusión que Tenma tiene es que como doctor debe salvar vidas, no arrebatar. A pesar de los desastres que Johan puede causar, Tenma no disminuye el valor de su vida, obsequiándole así su vida por segunda vez. Con tal decisión solo se refuerza el pensamiento que la vida es invaluable. Lo fuerza a enfrentar su humanidad. ¿Puedes seguir creyendo en la vida después de todo lo que he hecho? Tenma con su acción le demuestra que sí. Tu vida sí tiene valor, obligándolo a vivir con el peso de sus actos y removiendo su fachada de mártir, impidiendo que pueda tener el final que tanto deseaba. Esta brutal cadena de eventos finales que ocurren es la parte que más disfruté de la historia. Las historias que fueron planteando, cada una tenía su desenlace. Sobre todo, me parece impactante que los dos personajes que más habían sido torturados por él fueran las personas que lo perdonaran y trajeran de vuelta la vida. No por justificar a Johan, sus acciones fueron horribles, pero el peso emocional del momento y lo que representa
Tenma, sin decir ni una palabra, simplemente opera a Johan, a pesar de lo tanto que probaron su fe en la vida humana. Con solo sus principios gana en su juego sin jugarlo. O como la unión de dos almas perturbadas se dan compasión mutua, perdonándose gracias al lazo que nunca pudo separar el cariño fraternal de dos hermanos torturadas por injusticias del mundo, dejándolo sin narrativa ni propósito. Tras ver el contexto y regresar al inicio del video, lo que se presume es la cama de Johan aparece vacía, dando un cierre abierto a Monster, dejándonos aterrados y confundidos hasta el último momento. Es aquí donde les expondré múltiples desenlaces que se me hicieron interesantes, empezando por lo que vemos. Él nunca dejó rastros, lo mismo que Lunger afirma cuando habla de la mentalidad de un asesino. Ninguna persona es capaz de irse sin dejar un rastro, a menos que sea un monstruo. Las marcas en la cama representan el cierre simbólico del monstruo en el interior de Johan. Comenzando por la conversación entre ellos, muchos piensan que esto es completamente una ilusión. Una razón es el pelo de Johan, el cual no está rapado, cuando anteriormente se mostró que en la operación tuvieron que cortarlo. También se observa como Tenma está en múltiples lugares, en Baviera, un laboratorio genético de Francia, donde habló con la mamá de Johan, y Heidelberg, que iba a visitar según la conversación de Dieter con Nina. Y la más obvia razón sería la conversación que tiene Tenma con Johan al final. La escena por sí misma parece como una pequeña pesadilla. Al terminar su conversación se ve dormido, como si nunca hubiera despertado. Si nos basamos en este final, puede que Johan haya muerto en la operación y que nunca tuvo esa última conversación, aunque bueno, su contraargumento es que se puede refutar fácilmente con saltos temporales pues largos, en donde los sucesos pudieron ocurrir en tiempos extensos el uno con el otro, como para que Tenma pudiera estar en tantos lugares y el cabello de Johan le hubiera crecido de nuevo. 2. Luego de fallar en su cruzada y haber visto que sus creencias eran erróneas, esto claramente lo marcó de algún modo. Este era el método que él usaba para empujar a otras personas al borde de su sanidad, así que, al haber sentido la misma experiencia, es muy posible que lo haya dejado completamente vacío. Lo que lo sostenía era el caos y destruir a las personas que los marcaron de pequeños. Al final se ve una ventana abierta. Algunos piensan que él pudo haber saltado para terminar su dolor. 3. Otros piensan que solo escapó para continuar con el tormento. Esa era su normalidad y función que tenía ya muy arraigada. Esto se podría ver ya que anteriormente ocurrió algo similar. Cuando su hermana le disparó, en ambos momentos recibió una bala. Él se sentía listo para partir y en ambos momentos él recuperó su oportunidad de seguir en vida. Puede que le haya sido como un tipo de señal para reforzar la idea de que es un monstruo y que al regresar a la vida tiene otra razón de seguir con sus actos atroces. 4. Puede que todo haya sido una ilusión en su última conversación y en ningún momento se levantó, incluyendo el final de la ventana, en donde se queda en dicho estado indefinidamente. Esta podría juntarse con la opción de no haber sobrevivido a la operación. Ya vimos el final del manga y del anime, pero aún queda otro segmento. Another Monster es una novela que complementa la serie de Naoki Urasawa. En esta obra muestran los cabos sueltos e información que extiende el mundo de Monster considerablemente, enriqueciendo aún más los sucesos ya ocurridos. Si te quedaste con ganas de más historia, puedes leerla, probablemente te guste. El punto es que en dicha novela descubrimos algo. Él sí desapareció de su cama. Esto nos muestra otros desenlaces. 5. Cambió de rostro y continuó existiendo. Hay testigos que creen haberlo visto. Uno dice haberlo visto trabajando como profesor, otro asegura haberlo reconocido como un político en formación. También hay rumores de que cambió su identidad a una figura carismática en una fundación benéfica, reluciendo su habilidad de disfrazarse y camuflarse entre la sociedad. Cuando desapareció nunca fue capturado oficialmente. No hubo algún cuerpo para saber si aún sigue en pie rondando entre ellos.
Incluso la historia de Another Monster queda en un final inconcluso. Es como un reportaje policíaco en donde vemos la historia a través de las notas de un investigador. Al final se ve esta imagen, que es un bosquejo de la persona que él ve al final de esa obra. Se los dejo a su imaginación para que piensen en ello. Mi conclusión a todo esto empieza con una frase que menciona alguna vez en la serie Otro Martín. Nadie quiere morir realmente, la cual repercute al desenlace de la historia. Creo que Johan nunca quiso morir. Creo que buscaba algo que lo llenase, algo de significado a su existencia, faltante de identidad. Pero la primera vez que estaba preparado para irse fue cuando su hermana lo veía con la misma mirada con la que ella veía a los otros monstruos que afectaron sus vidas. La segunda vez fue cuando, a pesar de todo lo ocurrido, Nina lo perdonó. Eso lo hace sentir insuficiente a su perdón. Por ello dice, hay cosas que no se pueden revertir. Porque aunque sí es un acto positivo hacia él, debido a todo lo que ha hecho lo llena de culpa y quizás arrepentimiento. En ambas se le dio la oportunidad de regresar a la vida por la misma persona que tampoco pudo llegar a corromper. Puede que esto haya hecho un cambio al interior de Johan, quizás para bien o quizás no. Si algo es seguro es que le impactó. También se notaba el cariño que le tenía su hermana en todo momento. Se notaba que le guardaba un gran aprecio, especialmente cuando escuchamos la grabación en donde decía que lo que más le asustaba era olvidar a su hermana. En fin, sea cual sea el final, lo importante es que Tenma y Nina pudieron cerrar su ciclo con él. Dejaron de ser afectados por sus actos, continuando con su vida, encontrando felicidad poco a poco. El modo en que Naoki Urasawa juega con esa línea tan pequeña de moralidad te pone a pensar. Sobre todo con el pobre Tenma, que estuvo a punto de mancharse de sangre muchas veces. Pero el mundo lo libró de cargar con ese acto, y también su fuerza de voluntad, obviamente. ¿Cuál es tu final favorito? ¿O cuál es el final que pensaste para cerrar Monster? Me interesaría mucho escuchar tu versión en los comentarios. Denle like si les gustó el videíto y a vivir. I wanna take you for a